Buenas tardes, queridos estudiantes. Recuerden, estamos tratando de aplicar el método de reducción al absurdo al cálculo de tautologías en A3. Es un sistema trivalente en el cual voy a poner solamente aquí a la izquierda de la tabla de la conjunción los valores 1 y medio son designados y en cambio el valor 0 y el medio son antidesignados. ¿Sí? Esa es la terminología técnica que se utiliza en la literatura especializada, pero sin ser rigurosos, entendamos que designado significa verdadero, antidesignado falso. ¿Sí? Bien, vamos a aplicar este método de reducción al absurdo a estos ejercicios, los dos de arriba y a este de abajo, dejando los intermedios para el final, porque son un poco más largos. Pero todos ellos se hacen en una sola línea. ¿Sí? Después de los exámenes, veremos que hay otros ejemplos en los cuales la resolución se hace en más de una línea, ¿sí? Pero si nosotros seguimos un orden, no hay por dónde perderse. Ok, empecemos. A ver, recordemos el método de reducción al absurdo. La hipótesis, es decir, el punto de partida es, supongamos que la oración no es tautología, es una mera suposición. Ahora, una vez que asignamos 0 al funtor principal, utilizando las tablas de ese valor 0, puedo saber cuánto es miembro izquierdo, miembro derecho. ¿Sí? Y luego esos segundos valores me van a permitir a la final tener asignado valores a toda letra y a todo funtor. Cuando llegamos a ese nivel o ese punto, entonces se nos presentan dos posibilidades. O esa asignación de valores o es absurda, es decir, contra las tablas, o no es absurda. En el primer caso tenemos una tautología, justamente aquí hay una reducción al absurdo. Esto es irracional, ilógico, hay que rechazar y por lo tanto negamos el punto de partida. Si es que la hipótesis no es 0, quiere decir que es tautología. Si es que en cambio no hay ningún absurdo en esa asignación de valores, eso quiere decir que esta hipótesis es lógica y por lo tanto tenemos la respuesta que no es tautología. ¿Sí? Este es el principio general que nos va a permitir resolver estos ejercicios. Veremos la semana tras siguiente una complicación con esto. Pero vamos a empezar con lo más sencillo. ¿Sí? Bien, ¿se comprende este método? Creo que es aplicación de lo que ya vimos en la lógica clásica. Es exactamente lo mismo, pero aquí, por tener 3 valores, no es tan sencillo. ¿Sí? Bien, entonces, vamos al primer ejercicio. El funtor principal es el que tiene punto reforzante. Entonces, vamos a suponer que el primer condicional es totalmente falso. ¿Ok? Ahora, a partir de este valor, ¿cuánto es miembro izquierdo y cuánto es miembro derecho? ¿Sí? Vamos a la tabla del condicional. ¿Sí? ¿En cuántos casos el condicional es 0? En 2, pero que se me reducen a uno solo. ¿Cuánto es miembro izquierdo? Tiene que ser designado. ¿Sí? Si es que yo abarco a estos dos valores, 1 y medio, bajo la letra D, entonces estos dos ceros se me reducen a un solo caso. ¿Sí? Miembro izquierdo tiene que ser designado. Miembro derecho, ¿cuánto? 0. ¿Sí? Fíjense, estos dos ceros son el que está representado aquí, bajo el condicional 0. Veo en la tabla, hay 2 ceros. ¿Sí? Miembro izquierdo, ¿cuánto tiene que ser? Designado. Miembro derecho, 0. Entonces, a mano izquierda designado, a mano derecha, 0. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Se comprende estoy ya en el segundo paso?
Primer paso, segundo paso. Estos dos valores, para que suceda condicional 0, tiene que haber esta designación. ¿Ya? ¿Se comprende hasta aquí? Ahora, una vez que ya conozco el valor de P, traslado a su otra ocurrencia. No perdamos el tiempo. Ya sé cuánto es P. P tiene que ser designado y eso significa 1 o medio. Ahora, tengo que ver si es que esto... Bueno, primero descubramos cuánto es Q. Bueno, a ver, ¿cuánto será Q? Vamos a la tabla del condicional y vemos ahí miembro derecho designado. ¿Sí? Condicional 0. ¿Sí? Condicional 0 y miembro derecho designado. ¿Sí? Los casos en los cuales el condicional es 0 es con miembro derecho 0. Y aquí que dice miembro derecho designado. ¿Es esto lógico o absurdo? Absurdo, ¿no? La tabla me está diciendo lo contrario, ¿sí? Entonces, veamos. Primer paso. Supongamos que la fórmula es 0. ¿Sí? Ahora, viendo la tabla del condicional, y este caso se va, siempre que es condicional, tenemos que poner miembro izquierdo D, miembro derecho 0. ¿Sí? Estos dos ceros se me reducen a uno solo, con tal que abarquemos a 1,5 bajo la D. Y eso es lo que pongo a mano izquierda. Bien clarita la D. Este trazo vertical recto para arriba. ¿Ok? Bien clarita. P es designado, traslado valor. Entonces, a ver. Condicional es totalmente falso cuando sucede el antecedente, pero no el consecuente. Con estas dos condiciones, el condicional es totalmente falso. Entonces, mi segundo paso fue esto de acá, estos dos valores. Tercer paso fue simplemente trasladar el valor conocido de P a su otra ocurrencia. Y finalmente, me pregunto si es que estos dos valores, sin necesidad de conocer P, ¿esto es consistente o no? Antes de continuar, voy a la tabla, bajo el condicional 0, ¿sí? Condicional 0, ¿sí? Miembro izquierdo está para acá, miembro derecho 0, pero el miembro derecho es designado, aquí dice 0. ¿Puede una oración ser totalmente falsa y verdadera? No, entonces estos dos valores son absurdos, ¿sí? Entonces, cuando hay un absurdo, lo que tengo que hacer es subrayar los valores que son absurdos, el 0 y el D, y entonces estoy en este caso. Si es que esta hipótesis conduce a un absurdo, por lógica lo que tengo que hacer es negar el punto de partida. Esta fórmula no puede ser totalmente falsa, entonces la conclusión es esa. Voy a tachar el 0, ¿sí? Por reducción al absurdo. Esta hipótesis de que la fórmula es 0 ha sido reducida al absurdo, ¿sí? A partir de esta hipótesis llego a un absurdo, pero puesto que esto es ilógico, tengo por modus tollens, tengo que negar la hipótesis de partida. ¿Sí? Recuerden, con otras palabras, la hipótesis me conduce a un absurdo, pero el absurdo es ilógico, imposible, por modus tollens, que concluyo, la hipótesis tiene que ser rechazada. ¿Ok? Entonces, ese absurdo está aquí señalado con, y esto es parte del procedimiento. Por favor, subrayen los valores, en este caso son estos dos valores los que son incompatibles y, por lo tanto, niego la hipótesis de partida. Respuesta, tautología. ¿Sí? ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta? Creo como en todos los casos anteriores, desde el semestre pasado, conforme más practicamos, se va aclarando más.
¿Sí? Caroline. Profe, no, o sea, no, todavía no comprendo por qué, o sea, ya sé que partimos de la hipótesis que es cero el punto principal, pero no entiendo por qué en el otro condicional le pone cero también. Ya. A ver, usted me está diciendo, no comprende el paso 2. La respuesta es la siguiente, ¿sí? Cuando un condicional estábamos en esa suposición, ¿sí? Supongamos que el condicional es falso, ¿sí? Recordemos un ejemplo que he puesto en el curso muchísimas veces. Si voy al supermercado, compro queso, ¿sí? Ya, si voy al supermercado, compro queso. ¿Cuándo ese condicional es falso? Cuando voy al supermercado, pero no compré queso. ¿Ya? ¿Ok? Es decir, hay este caso de aquí. El condicional es cero, ¿en qué casos? Cuando el antecedente es verdadero, que sea 100%, 50%, eso no importa. Cuando se cumple el antecedente, pero en cambio no se cumple el consecuente, ¿sí? Designado 0, condicional 0. Es decir, recuerden el significado de un condicional, ¿sí? Si P entonces Q es lo siguiente. Podemos entender esto de dos maneras, ¿sí? P es condición suficiente de Q, lo cual significa que si sucede P, también sucede Q. Basta que suceda P para que suceda Q. Pero cuando sucede P pero no Q, ahí el condicional es 0. ¿Sí? Si yo digo, recuerden por ejemplo lo que sucede con una promesa condicional. ¿Sí? Si dejas de fumar, me caso contigo. ¿Sí? El novio deja de fumar y no se casa. La promesa fue engañosa. Se cumple la condición, pero no el consecuente. Ahí falla el condicional. ¿Sí? Cuando la verdad del antecedente se pierde en el consecuente, ahí el condicional es totalmente falso. Entonces, a partir de este 0, yo llego a el antecedente tiene que cumplirse, pero no el consecuente. En estas condiciones, el condicional es falso. Ese es el entendimiento lógico del sí entonces. ¿Sí? Basta con que se dé el consecuente, el antecedente, para que suceda el consecuente. ¿Sí? Ahí vale el condicional. En este último caso, cuando el antecedente no se cumple, el condicional también es verdadero. Cuando no voy al supermercado, ¿sí? Sea que compre o no compre, eso no importa. No fui al supermercado. Yo dije, solo si voy al supermercado, compro el queso. Pero si es que no voy, lo que yo dije es verdadero. ¿Ya? Entonces, a partir de este 0 del primer condicional, sé cuánto es miembro izquierdo y miembro derecho. ¿Ya? Y ahora, ya conozco P, trasladé valor, y esto no es compatible con, ¿sí? Fíjense, miembro derecho designado. Miembro derecho designado. ¿Cuánto es de condicional? ¿Hay aquí un 0 en estas columnas? No. ¿Sí? Si es que el condicional es 0, ¿cuánto tiene que ser miembro derecho? 0. Pero aquí está 0, acá designado. Esto es imposible. Entonces, llegamos a un absurdo. ¿Sí? La hipótesis conduce a un absurdo. Pero el absurdo hay que rechazarlo, por lo tanto, neguemos la hipótesis. Entonces, rechazamos, esto es ilógico. Si es que no puede ser 0, es tautología. ¿Ya? ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Hagamos el segundo ejercicio. Bien, nuevamente, funtor principal, un condicional. ¿Sí? Por hipótesis, supongamos que es 0.
Sí, vamos a examinar la posibilidad de que si hiciéramos la tabla vertical, alguna línea bajo el funtor principal hay un 0. Eso es el método abreviado de reducción al absurdo. Nuevamente, cuando el condicional es 0, cuando miembro izquierdo es designado, miembro derecho, 0. Entonces, miembro izquierdo designado, miembro derecho, 0. Estos dos valores tienen que cumplirse para el condicional sea 0. Ya, una vez que ya conozco el valor de P, traslado a su otra ocurrencia. ¿Sí? Esto tiene que ser consistente. No puede ser que en un lado esté D, en otro lado 0. ¿Ya? Traslado valor, nada más. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Finalmente, ¿qué pasa? Si la conjunción es totalmente falsa, cuando el miembro izquierdo es designado, ¿cuánto tiene que ser Q? ¿Sí? ¿Respuesta? 0. ¿Ya? Sí, el 0 de la conjunción tiene que haberle venido del miembro derecho, porque a mano izquierda la P es designada. ¿Sí? ¿Se ve esto? O sea, a partir de estos dos valores, vamos a la tabla de la conjunción. ¿Sí? Conjunción está acá. Miembro izquierdo designado. ¿Sí? Son las dos filas superiores, la superior y la intermedia. Y conjunción 0. ¿Cuánto es miembro derecho? Entonces voy acá. ¿Es esto absurdo? No hay ningún absurdo. Por lo tanto, ¿sí? Esto es consistente. ¿Sí? Respuesta, no tautología. ¿Ya? Aquí no subrayamos nada. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Vamos a esta fórmula de acá. A ver, fíjense, si es que una oración es verdadera, ¿eso es suficiente para que la conjunción sea verdadera, independientemente de cuánto sea Q? No. Entonces se confirma que este condicional es totalmente falso, por lo tanto no es tautología. ¿Sí? Bien, ¿pueden ustedes, antes de ponerse a aplicar este método, intuitivamente responder, ¿qué les parece? ¿Será tautología o no? Y pongan a prueba esa corazonada o ese prejuicio en el buen sentido. ¿Sí? Bien, veamos qué dice esta oración. Tengo una disyunción, una conjunción y el condicional. Funtor principal, o el primero que tiene punto reforzante, o el último. ¿Sí? Si tengo una disyunción y además la negación débil del disyunto izquierdo, y ahí puedo tener como consecuencia el miembro derecho, esto es silogismo disyuntivo. ¿Sí? ¿Tautología o no? Para la negación débil. Calculemos. ¿Sí? Primer paso, supongamos que la fórmula dada es totalmente falsa. Siempre que tenga un condicional totalmente falso, miembro izquierdo, ¿cuánto tiene que ser? ¿Y miembro derecho? ¿Sí? Estamos aquí. Miembro izquierdo, designado. Miembro derecho, 0. Entonces, designado y 0. ¿Ya? Este es mi segundo paso. ¿Estamos? ¿Ya? Bien. Ahora, Q. Ya sabemos que es 0. Traslado valor. Ahora, vamos a ver cómo determinamos el valor de P. ¿Sí? Aprovechemos que la conjunción es designada. ¿Sí? Conjunción designada, aquí tengo miembro izquierdo y miembro derecho. A partir de este valor, ¿puedo saber cuántos son los conjuntos izquierdo y derecho? Vamos a la tabla. Conjunción designada. Designado significa
1 medio. Por lo tanto, aquí, estos 4 valores. ¿Sí? ¿Sí ven? O sea, elimino lo que es los ceros y aquí tengo en estos 4 valores conjunción designada. ¿Cuánto es miembro izquierdo y miembro derecho? Ambos tienen que ser designados. ¿Se ve? Miembro izquierdo, quieren pongamos con azul. Miembro izquierdo designado, miembro derecho designado. ¿Ya? Si una conjunción es verdadera, ambos conjuntos tienen que ser verdaderos. ¿Ya? Conjunción 1, miembro izquierdo y derecho, 1. Pero aquí 1 es una posibilidad, aquí es 1 medio, 1 medio. ¿Estamos? ¿Perdón? Conjunto izquierdo, la disyunción. ¿Sí? Ahora, ¿alguna pregunta hasta aquí? Siguiente paso. Ahora, veamos, ya, fíjense, ¿cuánto vale P? Puedo sacarlo a partir de estos 2 valores o a partir de la negación. Más sencillo a partir de la negación. Si la negación es designada, ¿cuánto tiene que ser P? Y no se equivoquen. Vamos a la tabla de la negación. Negación designada. ¿Sí? Negación designada es 1 o medio. ¿Cuánto tiene que ser P? Medio 0. Y eso es antidesignado. ¿Sí? A ver. Estamos acá. ¿Sí? Si la negación es 1 o medio, esto tiene que ser medio o 0. ¿Ya? ¿Sí se vio esto? Repito. Vamos a la tabla de la negación débil. Dice, negación débil designada. Designada es 1 o medio. ¿Cuánto tiene que ser la P? Medio 0. Y medio 0 es antidesignado. Por eso puse acá. ¿Ya? Ahora, ¿alguna pregunta? ¿Está claro esto? ¿Sí? Traslado valores. ¿Sí? Entonces, finalmente, o sea, la P es A, por lo tanto pongo aquí A. Revisemos si es que esto es absurdo o no. ¿Ya? Disyunción designada. O si quieren ustedes, disyunción verdadera. Pero miembro derecho 0. ¿Cuánto tiene que ser la P para que se cumplan estas 2 condiciones? La disyunción toma el valor mayor. ¿Sí? El miembro derecho es 0. Este valor designado verdadero de la disyunción tiene que haberle venido de la P. La P tiene que ser designada. ¿Sí? A ver, por un momento, dejemos de lado y con esto acabo. Por un momento dejemos la A a un lado. ¿Sí? Tengo disyunción designada verdadera, pero miembro derecho totalmente falso. ¿Cuánto tiene que ser miembro izquierdo designado? Para explicar esta D, el miembro izquierdo tiene que ser designado, porque el miembro derecho es 0. Mi pregunta última, ¿esto es absurdo o no? ¿Puede una oración ser antidesignada y designada? ¿Sí? Designada, antidesignada. ¿Es posible que una oración sea antidesignada y designada? Si es que le toca el valor medio es ambas cosas. El medio es más y menos. Por lo tanto, esto no es absurdo. No absurdo. ¿Respuesta? Estamos de una lógica paraconsistente. Eso significa que puede haber contradicciones verdaderas. Entonces, esto no es irracional, no es ilógico. P puede ser medio y ahí esto resulta 0. Por lo tanto, no tautología. ¿Sí? Bien, chicos, entonces nos quedamos aquí. Gracias.